Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Cultura Pedalera, modo recorriendo Tarapacá. Nos encontramos ahora en la localidad de Huara. Vamos a entrevistar a un guarino que es profesor en historia. Con ustedes, Milko Manzoni. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti también por recibirnos aquí. Estamos empezando a recorrer las calles de Huara y nos interesó venir aquí por una razón importante. Aquí han pasado algunos hechos históricos que no son muy visibilizados, no se están estudiando tanto, pero hoy en día hay gente que se está interesando y por eso estamos acá. Así que Milko, te doy el pase aquí para que nos cuentes sobre qué y por qué tanto nos interesó venir aquí. Perfecto. Bueno, Huara es un territorio, es una comuna y particularmente es un pueblo que está repleto de historia. Justamente estamos caminando acá por la calle principal, por Avenida Prat, que fue el centro neurálgico de este pueblo. Y alrededor de todo este pueblo de Huara, un sinnúmero de oficinas salitreras que durante todo el periodo de esplendor estuvieron ahí trabajando. Muchos hechos, ¿cierto? Y particularmente te quería mencionar, porque estamos en ese proceso también de rescate y poder visibilizar Marusia. Marusia está muy cerca de acá, está hacia el oriente, a unos 5 o 6 kilómetros de acá, está muy cerquita. Y en esa oficina, el año 25, ocurrieron hechos bien lamentables. Ocurrió una más, ¿cierto?, de las masacres que ocurrieron durante ese tiempo, durante el año 25. Y esa masacre ocurrida ahí de obreros no ha sido visibilizada, no está en la memoria colectiva del Tarapacá que conocemos hoy. Siempre hablamos de Coruña, en la segunda región de San Gregorio, pero acá en la región de Tarapacá poco se habla de lo que sucedió ahí en Marusia. ¿Cuántos kilómetros más o menos de Huara estaba esta? Es una oficina salitrera, ¿cierto? Sí, es una oficina salitrera, 5 o 6 kilómetros. Hay una ruta que uno tiene que atravesar, ¿cierto? Ahí la Pampa para llegar a los restos de lo que antiguamente fue la oficina. Más o menos las mismas circunstancias que rodearon, ¿cierto?, que dieron motivo al malestar de los obreros, motivó también estas acciones. Los obreros en la oficina, por lo que sabemos, que es muy vaga la información que existe, tanto documental y también como de la memoria de las personas de Huara que tuvieron acceso a esa historia cuando fueron niños. Se dice que los obreros se organizaron allá, se pusieron de acuerdo para poder manifestarse, pero bueno, la administración de la oficina, ¿cierto?, aplastó, digamos, este movimiento y fue sepultado. Hubo muchas muertes y según nos alcanzaron a contar muchos guarinos, muchas de esas personas que murieron ese día en Marusia fueron trasladados desde la oficina al cementerio de Huara y fueron enterrados en una fosa común. ¿Y esa fosa común hoy en día está identificada, se sabe? Sí, la tenemos identificada y esto a través de los relatos también de nuestros abuelos. Ya ellos en su momento, ¿cierto?, la señora Alicia Contreras, don Nicolás Zanelli, que en su momento nos conversaron de estos hechos, ellos nos llevaron al cementerio y nos identificaron cuál era el sector. Así que sabemos dónde está. Y aproximadamente, Mirko, ¿se sabe cuántas personas pueden estar ahí o de un total de cuántos quedan muertos en esa masacre? La verdad es que no existe un número. Investigación que ha hecho en parte don Óscar Torres Rivera, que es un guarino que está vecinado en Santiago. Él en su momento hizo una breve investigación y él accedió a información del registro civil del año 25, en donde posterior a la masacre del 25 figuran algunos heridos a bala. No figuran los muertos, no figuran las defunciones. Como que se da cuenta de que hubieron heridos, pero nunca muertos. Exacto. O sea, lo que nos da a entender, por lo menos hasta ahora con esa información que tenemos, es que estas personas fallecieron y bueno, no hubo un registro, al menos. Quedaron como NN, Exacto. nadie sabe quiénes son. Si tuviéramos que un poco contarnos a la gente cuál era la demanda de ese tiempo en Marusia y en todo el norte, ¿por qué los trabajadores empezaron la huelga? ¿Cuáles eran las principales razones? Sí. Bueno, particularmente de Marusia no sabemos cuáles son las demandas que habían de parte de los trabajadores, pero sí eran comunes, que tenían que ver con, ¿cierto?, mejorar las condiciones de vida y las condiciones laborales dentro de la misma oficina salitrera. Si bien existía alguna legislación que todavía era débil, digamos laboral, por parte del Estado de Chile, no todas las oficinas salitreras implementaban de la misma manera, ¿cierto?, esas garantías.
Entonces, generalmente los obreros se manifestaban en conjunto con sus familias para poder lograr una mejora en su calidad de vida dentro de la oficina, porque recordemos que cada oficina tenía su propio campamento, se le otorgaban casas, ¿cierto?, para familias, Imagino para que cada solteros, oficina tenía su etc. administración diferente. Exacto, y recordemos también que estas oficinas salitreras eran propiedad privada, por lo tanto el administrador, ¿cierto?, decidía... Era amo y señor. Exacto, dentro de esa oficina. Por lo tanto, y también esto motivaba que cuando el administrador no estaba de acuerdo con las demandas de los trabajadores, simplemente podía llamar a la fuerza pública. ¿Ya? Y particularmente ese año se dio que... a pesar de que el presidente era Alessandri, que en un momento, ¿cierto?, fue electo por senador justamente por esta región de Tarapacá, esta región pampina, a pesar de eso, ¿cierto?, las fuerzas militares tuvieron a disposición digamos, de aplastar este movimiento obrero dentro de la región. ¿Cómo eran las condiciones más o menos laborales en ese entonces, hablando de los años 1920, 25? Sí, bueno, para esos años, como te decía, ya la legislación laboral estaba un poquito más avanzada, había mayor protección, tanto en implementación como también en respetar horas de trabajo, por lo tanto estaba un poco mejor y eso los obreros lo podían hacer. Pero eso no se condecía con el pago, digamos, con lo que recibían de parte de los dueños de la administración. ¿Siempre fueron fichas? ¿En todas las oficinas eran fichas? No en todas, pero porque uno sí... tiene la idea de que Humberton, lo que Claro. lo más popular, digamos, lo que más se ha difundido, fichas, pero en algún momento le pagaban un salario normal con dinero. Sí, hubo un pago en moneda nacional, digamos, ya, pero en su gran mayoría se ocupaba la ficha. Ya se ocupaba la ficha, que como lo mismo, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, como era propiedad de esta persona, disponía dentro de su territorio. También hay que poner también en contexto que ya para el 25 comienza a visorarse lo que más adelante sería la crisis ya del salitre. Por lo tanto, ya para el 25 primero había toda una convulsión política nacional. Había un descontento con la clase política, un contexto quizás, si lo queremos asociar, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Se estaba en proceso también de la construcción de una nueva constitución política. Estamos durante un periodo bastante convulso, digamos, a nivel nacional. Y también sumando a eso, ¿cierto?, esta incipiente ya crisis del salitre, en donde ya... Donde ya estaba el salitre sintético, ¿no? Claro. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, en Europa comienza a ocuparse más el salitre sintético y ya digamos, el tonelaje o la producción dentro bajó muchísimo, comenzó a bajar. Entonces eso también repercutía en el pago y en las condiciones de las personas. Hay una crisis que estuve escuchando también, tuve una entrevista que tuviste a don Oscar, hablando de la crisis del 33. Sí. Que eso creo que como que mató ya a esa salitrera. ¿Eso fue como en general se ve, como mató a las salitreras y murieron o de a poquito fueron muriendo? Fueron de a poco, fueron progresivas, porque recordemos que... Humberton, por ejemplo, cierra por los 60, Victoria, y bien tardío. Pero la crisis que se da el 29 a nivel mundial repercute en Chile por el 33. ¿Ya? Y ahí llega ya con fuerza y eso genera que las oficinas, la mayor cantidad de oficinas, se cierren. Y eso, se imaginarán ustedes, ¿cierto?, la decisión que tiene que tomar primero el administrador de cerrar una oficina, dejar a miles de obreros, ¿cierto?, sin trabajo, familias completas, y también la angustia que pasan esas familias sin trabajo y buscar una oportunidad para seguir viviendo, ¿cierto?, haciendo su vida. Entonces, el 33 fue complejo para el país en términos económicos y también en términos sociales, una vez más. Guara, de hecho, en este mismo pueblo, ¿cierto?, se crearon algunas instituciones, como por ejemplo la Casa del Pueblo. ¿Qué era la Casa del Pueblo? Era una casa, ¿cierto?, que recibía el aporte del municipio, recibía el aporte de algunos empresarios locales, para poder hacer lo que hoy día conocemos como la olla común, poder entregar alimentos, o los 3 alimentos, ¿cierto?, dentro del día a las familias. Esta Casa del Pueblo generó una tarjetita que se le entregaba a los beneficiarios, digamos, que podían ir a cobrarlo por comida preparada o mercadería. Oye, ¿y qué desafío hay aquí? Porque sabemos que esto de Marusia no es tan, por eso estamos acá, no es tan difundido, no se ha estudiado tanta gente se ha interesado. ¿Cómo son los desafíos para adelante? ¿Qué podría pasar? ¿Estás contactado con más gente que está
investigando esto, que se está entusiasmando? ¿Cómo lo veía a futuro? ¿Se va a levantar más información? ¿Se está en Sí, eso? es la idea. Hemos estado con, bueno, desde que don Oscar Torres con Patricio Mans nos traen este temazo, ¿cierto? Y levantan y comenzamos a hablar desde ese tiempo, el 2009, comenzamos a hablar de Marusia. La verdad es que hemos hecho intentos por rescatar esta memoria. Hubo algunas postulaciones a Fondo de Cultura que lamentablemente no prosperaron. Pero hoy día sí estamos comprometidos y estamos sumando voluntades, ¿cierto? Sociales y también dentro del ámbito académico, para que de aquí al 2025, que sería el centenario precisamente de la masacre de Marusia, poder celebrarlo, o sea, conmemorarlo más bien dicho, ¿cierto? Pero llegar al 2025 con una investigación histórica ya de peso, digamos, que pueda dar sustento para poder conocer realmente qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos, ¿cierto? Y también, de cierta forma, honrar a la memoria de esas personas que murieron en esta masacre. Eso por un lado, esta investigación histórica, y por otro lado, la posibilidad de poder generar algún tipo de memorial quizás dentro de la oficina en sí, ahí in situ. Porque hoy en día la oficina está como en ruinas, digamos. Debe Exacto. existir todavía quizás los cimientos. Sí. Deben haber algunas cosas que identifican que ahí estuvo. Sí, hemos hecho hartas visitas, bien continuas, digamos, a la oficina en sí, y todavía hay vestigios. O sea, se ve claramente dónde estuvo el campamento, que era un campamento bastante grande, y a partir de eso, ¿cierto?, se podría hacer un cálculo de cuántas personas pudieron haber vivido dentro de esa oficina. También tanto digamos, la chancadora, que es este hoyo grande que uno ve de repente en la oficina, la torta de ripios que dejó el proceso de lixiviación, nos dan luces de que fue una oficina bastante grande, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad de poder quizás dejar dentro de ese territorio de la oficina un memorial que pueda recordar y hacerle memoria y un poco de justicia a los hechos que ocurrieron ahí. Oye, y sobre las proyecciones de Huara, para ir un poquito finalizando esta entrevista que hemos estado recorriendo parte de Huara, sobre las proyecciones a futuro y también desde el pasado, ¿cómo lo ves tú como profesor de historia? ¿Qué crees que va pasando en Huara? ¿Cada vez se va a ir urbanizando un poco más? ¿Se va a ir creciendo cada vez más? ¿Se va a ir rescatando la historia, ojalá? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo veo un futuro bueno para Huara. Ese es mi augurio, digamos, pero que no debe separarse, creo yo, de la identidad. Creo que hubo una generación que estuvo muy pendiente, muy clara con su identidad histórica, y creo que hoy día falta reforzarla. Estamos acá en la carretera. Huara en algún momento miraba también al transporte, miraba a la carretera, pero en el otro eje, el eje del oriente, digamos, que estaba donde pasamos inicialmente, ¿cierto?, la avenida Prat. Ahí estaba la estación de ferrocarril. Hoy día estamos mirando nuevamente a la carretera, pero también estamos mirando hacia la cordillera, hacia el contacto con los pueblos de las quebradas, los pueblos indígenas, y también al contacto con el otro América, con nuestros países vecinos. Por lo tanto, desde esa parte también Huara tiene un potencial. También tiene un potencial. Yo creo que es un punto estratégico dentro de la región donde Exacto. es un paso obligado desde diferentes puntos Huara, de tránsito. Exacto, un tema de memoria de Huara siempre ha sido este centro neurálgico, y creo que va a seguir siendo un eje de desarrollo para el pueblo y para la comuna. Así es que por ahí va, yo creo, poner el énfasis en cuanto a desarrollo, generar, ¿cierto?, mucha infraestructura, y también no olvidar la parte histórica, que también hay que potenciarla por un tema de memoria y también por un tema de poder divulgarlo y darlo a conocer al país. Claro, que la actividad de Huara crezca, pero sin olvidar su pasado en esa historia, mirando hacia el futuro como debería ser. Ojalá más profesores de historia o gente que le interese el tema se puedan ir vinculando. Eso es un llamado también, para esto estamos. Y te dejo unos 30, siempre lo hago 30 o un minuto, 30 segundos, un minuto, para que tú te despidas, hables lo que quieras decir, algún mensaje, mandar algún saludo y ahí cerramos este capítulo. Ya, perfecto.
Bueno, decirle a todas las personas que puedan acceder a este programa, que lo estén viendo y que les haya interesado precisamente Marusia y también Huara, que puedan contactarse quizás conmigo o con personas del pueblo para poder sumarlo. Si tienen la voluntad de sumarse a esta mesa que estamos formando con esta visión al 2025, pueden hacerlo. Búsquenme en redes sociales, Milquito Manzoni, o en Tarapacá Conversa, que también es otra instancia de divulgación ahí de conversar sobre el patrimonio de nuestra región. Perfecto. Así que invitado. Milko, te agradezco mucho por estos tiempos, por estos minutos que dedicamos aquí. Estamos un viernes aquí en Huara. Así que eso, esto fue Cultura Pedalera, capítulo en Huara, recorriendo Tarapacá. Nos vemos.